Miren, aquí tengo la revista. Me la dieron en inglés, porque ni modo que me la den en francés. Bueno, me hubiera gustado que me la dieran en francés. Y miren lo que me llegó también, miren. Te le digo que aquí pasa todo el mundo, ¿eh? Y todo el mundo pasa a hacer lo mismo, exactamente, a predicar. No nada más son los únicos. Mire, le voy a enseñar. Mire, ay, ojón, está re mal puesto esto. Ahí está. Mire, ¿qué dice aquí? Romanos, la epístola de Pablo, el apóstol a los romanos, el camino, plan de salvación. ¿Cuál es la diferencia, hermanitos, entre esto? ¿Sabe cuál es la diferencia nada más? Menos presupuesto. Mire, ahí está todo Romanos. Y aquí te están invitando sacrificio, te están invitando la redención de la sangre, a que te... Ay, ojo, ya lo rompí. Salvación en el Calvario. Te están invitando a que tú tomes una decisión, como todo. Dice, fíjense lo que dice, ¿qué de ti estás dispuesto a hacer una sincera y simple oración como esta para que puedas recibir la vida eterna? ¿Se acuerda que le había platicado? Ahí está, mire, ¿cuál es la diferencia? Si todo es lo mismo, mire, todo es lo mismo, ¿eh? ¿Cuál es la diferencia? ¿Se acuerda que le había platicado? Esto lo guardo, ¿eh? Que me había quedado con las hermanitas, mire. Ahí están mis hermanitas, mira, estoy yo, esta gordita, de aquí soy yo. No le hice Photoshop, pero mira, son las francesitas. Ahí estamos en el Bude, ahí estamos predicando, según yo. ¿Verdad? Bueno, yo no me puse a predicar porque pues, nada más fui a tomarme la foto. Yo trabajo en la esquina de donde se ponen ellas, a la esquina de distancia. Se lo mandé yo a mi hermanita, se lo mandé a mi hermana, le dije que andábamos predicando, que andábamos predicando. Bueno, les voy a contar una cosa, fíjense, cuando yo me salí de la organización, esta última vez, encontré mucha gente que ya se había salido, ¿no? Que ya tenía años de haberse salido, o sea, me conecté otra vez con ellos, porque, oye, ¿te acuerdas de fulano de tal? Sí, no, pues ¿cómo ves que hace años que se salió? Y así, perdón, hay gente que vive aquí en Cancún, entonces que fueron de la misma congregación de la Ciudad de México cuando yo estaba estudiando allá. Y una de ellas era una hermana muy celosa de Jehová, ¿verdad? Que se la pasaba en el campo y que así era muy así. Ya después su marido cometió fornicación y a la que corrieron fue a ella. Al marido, por supuesto, el marido se fue porque quiso, pero ella pues fue la que pagó las consecuencias, porque desafortunadamente cuando pasa eso, la organización agarra parejo, o sea, agarran a la hermanita y ya no le dan apoyo, porque pues no vaya a ser que el otro hermano, ¿verdad?, vaya a querer hacer algo, pues como él era cabeza de familia, pues peor. Y esta hermanita, habían pasado 20 años, y la vi, me dio mucho gusto verla, nos fuimos a echar un café. Y platicando con ella, mi primera impresión fue que, a pesar de que pasaron 20 y tantos años, ella seguía con una actitud así, cabizbaja, con su cabecita baja, con esta, ¿cómo les digo?, actitud así, muy modesta, con su actitud muy recatada, con esta, pues con esta actitud de todavía de estar dentro de la organización de Jehová, así. Y muy triste sobre todo, ¿no? Muy triste, muy deprimida, muy sin moverse mucho, vamos a decir. ¿Qué has hecho de tu vida? No, pues nada, estar en mi casa. ¿Y tienes amistades? Le decía yo. No, pues yo no tengo amigos, no me junto con nadie. ¿Y cuál es tu actividad? No, pues tengo un gato, tengo un perro, luego vienen mis hijos y me saludan, vienen y me visitan de vez en cuando. Entonces esta señora prácticamente seguía en la organización y seguía castigada por ella misma
por haberse salido de la organización, por haber sido, ella ni siquiera fue expulsada, ella fue, pues ella se salió, se lindó de todo porque se fue de la Ciudad de México y se vino aquí a la península de Quintana Roo y perdió contacto con todos los de la congregación que la pudieron haber expulsado, y aún así ya la trataban como si fuera expulsada. Entonces ella se desvaneció hace 20 años de esto. Entonces lo más triste del asunto es que ella seguía con esta actitud de seguir castigada, ¿no? De no avanzar. La gente no avanzaba, no, llevaba 20 años sin avanzar, sin salir, sin abrirse a la vida, sin salirse al mundo. Ella seguía dentro de la organización en su mente. Entonces yo le dije, yo le recomendé una cosa, le dije, mira fulana, mira, Mónica se llama, mira Mónica, tú tienes que traerte un libro o una libretita y empezar a escribir todo lo que tú sientas, primero. Y segundo, tienes que investigar, tienes que abrir la Biblia, tienes que ver algún grupo cristiano que tenga algo de la Biblia, de que no tenga religión, que sean unos investigadores en el internet. Hay muchísimos canales en donde hay gente que sabe mucho de la Biblia. Por ejemplo, yo recomiendo mucho, que a mí me tiene impresionadísima, la verdad, este señor que acaba de abrir un canal que se llama Rompecabezas Bíblico, porque es un erudito de muchas cosas. Es un señor que ha investigado, pero que ha investigado en muchos lugares y que se ha puesto a estudiar. Y él hablaba de cosas que uno ni en 20 ni en 30 años de ser testigo de Jehová sabías, porque él hablaba de niveles de cultura o de cristianismo, vamos a decir, de niveles de conocimiento bíblico. Por ejemplo, el nivel 1. Hay gente que dice, no, pues es que yo soy siervo ministerial y yo soy anciano de congregación y yo soy superintendente viajante y yo me fui a la escuela de Galaad. Pero esos cuates están en el nivel, este señor decía, este investigador decía, están en el nivel 1. Porque realmente lo que han hecho es aprenderse textos y repetirlos de acuerdo a la situación en la que se vean ellos sometidos. Por ejemplo, que si ven un arquitecto, que si ven un ateo, que si ven un agnóstico, que si ven un muchacho, que si ven una señora de casa, todo va aplicado de acuerdo a las condiciones de la persona a la que ellos le van a predicar, pero no están estudiando realmente. Y este señor, te digo, de este sitio, él habla, por ejemplo, de que hay una similitud de la Biblia, tanto del pecado original, de la pérdida del paraíso, con la recuperación del paraíso al final de la Biblia, de que hay un sacrificio y luego hay una redención de pecados, de que Cristo, nuestro Señor, se ha venido mencionando desde los primeros versículos de la Biblia, así como en el medio, y representa una cosa y representa otra, y hasta el final sigue representando muchas cosas. Y todo esto es ¿cómo les diré? Es un conocimiento que no te quita, no pierdes tú la relación con Cristo, no pierdes tú la relación con Dios, con el Padre, y pides a través del Espíritu Santo inteligencia para poder entender muchas cosas. La verdad es que yo necesitaría estudiar muchísimo para poder tratar de explicar lo que este señor explica. Él habla de que, por ejemplo, un nivel 2 es como un pionero,
Un nivel 3 es como, no sé, una persona que estudió en una universidad todo lo que es teología, y así se va siguiendo. Y la Biblia es, como dice el texto, es viva y ejerce poder, pero todos los conocimientos tú los vas a adquirir y los sigues adquiriendo, porque hay hay como otro punto de vista que tú entiendes, y como otro punto de vista y luego otro, y vas abriendo tu mente, vas entendiendo y te vas dando cuenta que es una relación que nunca vas a perder. Es la relación que tienes con Dios y con su Hijo, y eso te va a dar la valentía para seguir adelante. Fíjese, por ejemplo, yo escribí mucho, ¿no? De aquí, de las pocas cosas que capto, porque pues tengo que repetir y repetir y repetir, porque pues no es así de fácil, ¿verdad? Entenderlo todo de un jalón. Fíjense, por ejemplo, dice, la soberanía de Dios, Yahweh, para empezar, Yahweh, no Jehová, Yahweh, es dirigida a través de su Hijo aprobado, el Cristo. Cristo Jesús es el Rey de Reyes, aprobado por su Padre. En Génesis 2, el segundo advenimiento, el cual nadie sabe cuándo será. Cuando, por ejemplo, la organización Watchtower hablan desde que en 1914 vino en una forma invisible. ¿Cómo puede ser posible que mientan así tan descaradamente? Y ya que ya no hablemos de la generación traslapada, porque ese es otro cuento chino. El segundo advenimiento, el cual nadie sabe cuándo será, solo el Padre. Jesucristo vendrá en un caballo blanco con sus ropas blancas, con una inscripción en su muslo que dice el Verbo, y con una espada saliendo de su boca. Él pondrá un gobierno de justicia y de paz, y será próspero próspero el reinado como el del rey Salomón, porque pues viene a ser una similitud o una comparación, vamos a decir, ¿verdad? Él pondrá fin a todos los gobiernos imperfectos. Aquel niño que nos ha nacido es nuestro Rey y nuestro Salvador, el cual nació en un pesebre. Y entonces aquí viene, nada más este es un pedacito de lo que a mí me impresionó, de lo que decía este señor, ¿no? Este niño que nos ha nacido, nació en un pesebre y fue reconocido. O sea, la gente piensa que el nacimiento de Jesucristo fue muy bonito y todo el mundo pone su pesebre y los burritos y los reyes magos que vinieron, que no eran reyes magos, eran astrólogos, y que le regalaron oro, mirra e incienso. Pero ¿qué quiere decir todo esto? Por ejemplo, el oro pues es un regalo por el linaje real de ese niñito, por el linaje real del que venía, o del que vino, mejor dicho. La mirra es como, aquí lo tengo, espérate, porque lo puse acá, el significado, y es que tengo tantos libritos que lo puse por el otro lado, pero fíjese, lo vamos a buscar aquí en el internet, el significado de mirra, significado de mirra en la Biblia. No sé por qué me lo está dando en inglés. Dice, la mirra pretendía dar el carácter como hombre a Dios, dado que ese material se empleaba para embalsamar a los muertos. O sea, ya la mirra significaba su embalsamamiento de su cuerpo cuando él fuera sacrificado, ¿no? Era una forma de asumir la vulnerabilidad de Jesús como promoción de que moriría para salvar al ser humano, como se narra en la Biblia. ¿Qué es la mirra y qué significa? Dice, y fíjense, esto lo busca uno en el internet. La mirra representaba a Dios como hombre, en tanto que este material se empleaba para embalsamar a los muertos. Claro, lo acabamos de leer. Vamos a buscar aquí.
El incienso, que ese es el otro, ¿verdad? ¿Qué significa, qué representa el incienso? El incienso, como una forma de perfume, se usaba para mejorar el olor, pero desde la remota antigüedad se creía que permitía a los fieles comunicarse con los dioses. O sea, es una relación espiritual aquí lo tengo para ungirlo, es como un ungimiento, por eso le dicen que él es el ungido de Dios, para ungirlo como el ungido de Dios, Cristo, para ungir ¿cómo se llama? Su relación, que es como un privilegiado, un mandado, un ungido de Dios, ¿verdad? Un profeta. Y aquí también hablaba de que él es profeta, Jesucristo es juez, Jesucristo es profeta, Jesucristo es rey, y ahora ya es rey, y muchas cosas. Tiene que ver este señor, porque la verdad yo soy bien mensa para poderlo describir, pero habla de cosas y de significados que uno puede tener estudiando, y eso le va a dar a usted la confianza de seguir adelante y de no perder su relación con Dios ni con su Cristo, y de no quedarse atorado en un mundo de dudas y de, ¿cómo le diré? Como se sienta uno de culpabilidad por haberse salido, no se estanque, no se estacione. Esto de cuando llega en el segundo advenimiento, cuando llega Jesucristo, habla también del significado de cuando llega Jesucristo en el burrito, montado en el pesebre, montado en el burrito en Jerusalén, y la similitud y la comparación de cómo llegó él ahí y cómo él regresa en su segundo advenimiento, que ya regresa como un rey, y sí regresa como un rey redentor. La misma gente que le puso palmas en el suelo y le gritaba Hosana, bendito sea el Dios que te mandó, pensaba que los iba a salvar del yugo romano. Sin embargo, pues fueron esos mismos, quizás, ¿verdad? Esos mismos personajes que lo recibieron con alabanzas y con gritos y tirándole palmas en el suelo y diciéndole Hosana, los mismos que lo mandaron crucificar, que lo mandaron matar, que le dijeron ahí en el ¿cómo se llama en el cadastro, ¿verdad? Ahí en el juzgado, ahí en donde estaban los romanos, ¿verdad? Que sí hay, mire, venga, que ando chambeando. Le dijeron, al madero con él, o llévatelo allá, mátenlo, porque no fue lo que ellos esperaban, pero ellos no se dieron cuenta del significado tan extraordinario de la entrada de Jesús en un burrito, y de que eso significaba muchas cosas, y de que él en ese momento llegó en un burrito, pero va a venir en un caballo de guerra, y no va a venir a pedir permiso, va a venir a juzgar y va a venir a pedir cuentas. Y eso es algo que uno tiene que tener muy presente, muy presente, y nunca dejarse guiar por un grupo que amedrenta y asusta y controla, porque es uno ignorante, porque uno no investiga. Entonces investigue, cheque diferentes activistas. El activismo ha dado una esperanza a la gente que antes no teníamos esperanza. Cuando yo me salí la primera vez, fue tan terrible y tan duro ese proceso, y yo vivía en esta oscuridad, y yo no sabía que existía este tipo de activismo, porque no existía, porque
porque no había YouTube, no había internet como tal. Nosotros veíamos a los del cuerpo gobernante en las revistas, en los libros y luego en las películas que nos mandaban, que eran los dramas. Y todo eso es hace mucho tiempo atrás. Entonces ahorita ya tenemos esta gran ventana y ventaja. Y no se deje amedrentar. Y lo peor, no se deje guiar por sus propios pensamientos testigiles. Siga adelante, dé un paso y luego otro adelante y otro adelante. No quiera correr, un pasito, otro pasito, y va a empezar a abrir una nueva esperanza de vida y va a empezar a tener una relación extraordinaria con el Creador, con su Hijo, y pida mucho Espíritu Santo. Yo pido todos los días Espíritu Santo, espíritu de valentía, espíritu de paciencia, los frutos del espíritu de paz, espíritu de gozo, de alegría, de felicidad, espíritu de amor, espíritu de benignidad. Todos esos frutos del Espíritu Santo pídaselos al Creador a través de su Hijo Cristo, que gracias a Él nosotros, espíritu de inteligencia para que empiece usted a estudiar, para que investigue, para que abra libros, para que compre, vaya, suba, no tiene dinero, sáquenlo, bájenlo del internet. ¿Qué significado tiene una cosa? ¿Qué significado tiene otra? Por ejemplo, había una activista que decía, que hablaba del significado del manto, el manto sagrado, el manto que se rasgó en el templo cuando murió Jesucristo, cuando exhaló su último aliento. Y decía, no, pues es que en la Biblia dice que en ese momento se abrieron las tumbas, en ese momento hubo un terremoto, en ese momento se oscureció el cielo, en ese momento hubo muchos sucesos muy extraordinarios, fuera de serie. Y uno de esos fue que se rasgó el manto sagrado del templo. ¿Y eso qué significa? No que se rasgó de abajo para arriba, así como cuando uno rompe una tela, no. Se rasgó de arriba para abajo y era un manto de no sé cuántos metros de altura. O sea, una cosa que no cualquiera pudo haber llegado y rasgarlo. Y el significado que decía esta activista que tenía ese manto rasgado era que se rompió este estorbo o esta puerta que existe con las religiones, entre la relación que tiene usted como persona y con Dios, y no a través de una religión o de una organización. Ahí se rompió ese manto, se rasgó para que usted tenga una relación directa, porque ya vino Jesucristo a darse por nosotros, a darnos esta oportunidad. Entonces, ese rasgar de ese manto es quitar un estorbo, quitar una puerta, quitar algo que le estorba para poder dirigirse directamente con Dios, con su Hijo. Él es el camino, la verdad y la vida. Entonces nadie más, ninguna religión, ninguna. Estudie mucho. Bueno, ya se alargó mucho, pero muchas gracias y sigue adelante. ¿Usted qué opina?